Buenas tardes a todos y todas los jóvenes caficultores. Sean bienvenidos a este curso integral. El día de hoy estamos presentando la clase Agricultura Regenerativa. Mi nombre es Dania Perdomo y será un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Esta clase que se impartirá es una clase impartida de iniciativa por los jóvenes del Plan Nescafé ejecutado por Fundación Conducafé. Antes de comenzar, quiero recordarle algunas reglas que tenemos en este curso y como punto número 1 es que registren su asistencia. Recuerden que las personas les están enviando, nuestros moderadores le van a estar enviando lo que es el link para que usted se pueda registrar. En 30 minutos después de haber transcurrido la clase se les va a estar habilitando el chat para que puedan hacer sus consultas, por lo que tengan a mano bolígrafo y papel para que las vayan anotando. Antes de finalizar la clase se dan 10 minutos para que puedan hacer sus preguntas en vivo. Solo me tienen que levantar la manito nada más para darles el acceso. Y recordarles que este horario pues de la clase que tenemos es de 2 a 3 de la tarde y también la impartimos de 6 a 7 de la noche de lunes a viernes, horario de Honduras. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Iniciativa Jóvenes en la Caficultura y también recordarles que pueden enviar lo que son sus fotografías, ¿verdad? Para poderlas publicar en el video de grabación. Las pueden enviar a cualquiera de nuestros administradores que están en los grupos de WhatsApp. Dando continuidad a la clase de ayer, para mí es un placer presentar al ingeniero Alex Caballero. El ingeniero Alex es ingeniero agrónomo de la Universidad de la ER de Costa Rica. Tiene un certificado por ICA en agricultura urbana, periurbana y gestión de los recursos hídricos. Es certificado en taller de calidad de café, de Coffee Camp en iCafé. Certificado en taller de abonos orgánicos y bioproductos de la FIA. Certificado diplomado en agricultura controlada de la Universidad de la ERT. Diplomado en formación pedagógica en educación superior de la Universidad Pedagógica, certificado en agricultura regenerativa por la plataforma CIT del Zamorano y actualmente recibiendo el curso Cambio Climático de la ONU. Su experiencia se ha basado como agricultor con experiencia en café, sistemas agroforestales, granos, pastos y forrajes. Técnico de campo en Fundación Conducafé, dedicado a la asistencia técnica y la transmisión de tecnologías a productores. Y actualmente se encuentra como especialista del proyecto Iniciativa por los Jóvenes Caficultores de Nestlé y Fundación Conducafé. Ingeniero, le damos la cordial bienvenida. Muy buenas tardes, jóvenes caficultores, bienvenidos y bienvenidas, gracias por participar, gracias por estar aquí, ¿verdad? Sabemos que este es un reto personal y profesional que ustedes tienen para formarse, ¿verdad? Para aprender acerca más del que es el cultivo del café y tan apasionados que somos aquí con el café, que siempre estamos constantemente enseñando nuevos temas, aprendiendo, innovando, y por eso surge este tema de agricultura regenerativa para innovar con nueva cantidad de prácticas, con una mejor adaptación de las prácticas que hacemos como caficultores. Y esto está dentro del módulo Mi Finca, de nuestro curso integral de 45 horas clases jóvenes caficultores. Estamos ahí en comunicación, ¿verdad? Cualquier duda la pueden poner en el chat y esperamos que sea de mucho agrado y de mucho aprendizaje para ustedes esta sesión de hoy. Entonces, bueno, vamos a comenzar con unos objetivos de aprendizaje. Siempre nos planteamos estos objetivos para poder definir y orientar la temática de la clase, por dónde queremos ir. Y el primer objetivo que tenemos para hoy es conocer el concepto de agricultura regenerativa. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué tanta gente está hablando de la agricultura regenerativa? ¿Por qué es tan importante? ¿Y cómo la promovemos desde nuestro punto de vista aplicado, ¿verdad? Eso es importante. Segundo, identificar prácticas agrícolas para una caficultura regenerativa, ¿verdad? Teniendo en cuenta el suelo, el agua, las buenas prácticas como caficultores. Y número 3, proponer soluciones sostenibles para los caficultores, que sean sostenibles desde el punto de vista económico, social, ambiental, ¿verdad? Que se cumpla la triada de la sostenibilidad en esos 3 aspectos. Los vamos a ir abarcando poco a poco. Y para empezar, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de primero un review, un repaso de lo que serían los efectos del cambio climático en la caficultura y en la agricultura en general, ¿verdad? Ustedes saben, y como tenemos información, ¿verdad? Las diferentes estaciones que toman los niveles de concentración de CO2 atmosférico han ido variando con relación al tiempo, ¿verdad? Y sobre todo en los últimos años, con los cambios que han habido, con los cambios antropogénicos, con toda la parte que el ser humano ha empezado a utilizar intensivamente la agricultura, aprovechando lo que sería también
los combustibles a base de petróleo, ¿verdad? Toda la parte de hidrocarburos. Entonces, todas actividades que tienen que ver con el ser humano han provocado, ¿verdad? Un efecto, ¿verdad? Una emisión de gases de efecto invernadero. Esa emisión de gases de efecto invernadero en nuestro planeta ha provocado, ¿verdad? Que hayan cambios a nivel de la temperatura, que hayan cambios a nivel de las temperaturas regionales, de los patrones climáticos que habían establecidos. Entonces, ese aumento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y otros gases, ¿verdad? Es importante mencionarlo, ha provocado, ¿verdad? Ese cambio climático que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces el cambio climático es real, lo podemos ver. Yo cuando salgo a campo a visitar productores tengo la experiencia y veo como algunos dicen, fíjese que aquí antes hacía más frío y ahora ya no hace tanto frío. Fíjese que aquí las lluvias empezaban en el mes de mayo, ahora ya no empiezan en mayo, ni siquiera sabemos cuándo empiezan en mayo, a veces empiezan en junio. Entonces, todo eso representa un reto para la agricultura en general, porque tenemos que adaptarnos a una agricultura de respuesta, ¿verdad? Y esa es la agricultura regenerativa, una agricultura que viene a analizar qué fue lo que pasó en el pasado, por mencionarlo así, y qué son esos cambios sucesivos que nosotros vamos a implementar. Entonces, todo eso del impacto de la revolución verde, el uso de productos, ¿verdad?, que tenían que ver anteriormente de forma desmedida, provocó, ¿verdad?, daños y una baja adaptabilidad del productor a ciertas situaciones. Ahora, sabemos que la agricultura convencional es importante porque la mayor parte de alimentos se producen de forma agricultura extensiva, agricultura convencional, ¿verdad? Entonces no podemos despreciarla ni dejarla olvidada, ¿verdad? Entonces siempre hay áreas de cultivo, ¿verdad? La población constantemente está aumentando, pronto seremos miles de millones de habitantes más en el planeta, ¿verdad? Entonces, es necesario producir esos alimentos que van a venir a beneficiar a todas esas personas que continuamente, ¿verdad? El planeta está generando. Entonces, nosotros como caficultores tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Cada día más gente consume café, cada día más personas están tomando café y el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Son los retos que tenemos y ante ello el cambio climático en cada una de las zonas que pueden afectar significativamente las condiciones nuestras en finca y las condiciones, ¿verdad?, de nuestras comunidades. Nuestras comunidades cada vez están más vulnerables ante estas situaciones que se plantean de cambio climático. Un fenómeno de sequía por largos meses, ¿verdad? No se puede cultivar. Se vienen huracanes o tormentas tropicales, ¿verdad?, que inundan nuestras ciudades, provocan deslizamientos de terreno, provoca que no se pueda hacer bien la agricultura. Entonces, estamos impactados por diferentes fenómenos climáticos que pueden incidir en nuestra calidad de vida. Y bueno, para empezar de una vez a definir qué es el concepto de agricultura regenerativa, es un concepto bien importante que lo podamos analizar, que lo podamos ver e introducirlo, ¿verdad? Ahorita, para que a partir de ahora en adelante todo lo que estemos hablando sea acerca de agricultura regenerativa o bajo ese enfoque, ¿verdad? Que nosotros como jóvenes caficultores nos interesa que ustedes se adapten, ¿verdad? Y conozcan un poquito de lo que nosotros estamos hablando. La agricultura regenerativa como concepto es un sistema agrícola que tiene como objetivo conservar y restaurar las tierras agrícolas y sus ecosistemas, manteniendo, sustentando, mejorando y restaurando lo que se ha degradado en el pasado. Es decir, todo eso que se aprovechó en su momento, antiguamente, ¿verdad? En el pasado nosotros aprovechamos los recursos que teníamos y de repente se degradaron, entonces ahora hay que devolverle al suelo, devolverle la vida al suelo, devolverle esa vida al paisaje, ¿verdad? Que todo vuelva a estar como cuando nuestro planeta inició en sus orígenes, ¿verdad? Tratando de reponer y si es posible mejorar lo que nosotros un día tomamos, ¿verdad? Lo tomamos, lo aprovechamos, ahora hay que devolvérselo a la tierra. Ese es el mensaje de la agricultura regenerativa. Y es que el Instituto de Ciencias de Salud del Suelo, ¿verdad? Soil Health Institute, definió algunos principios que pueden ser parte de la agricultura regenerativa. Escuchen bien, que puede ser parte. No quiere decir que estos sean los únicos, ¿verdad? Puede ser otros componentes que también integren la agricultura regenerativa desde diferentes tipos de visiones, como lo puedan ver, pero el Instituto de la Ciencia del Suelo menciona estos. El primero, minimizar la alteración del suelo como medio de producción más importante, ¿verdad? En este caso, mantener la cobertura del suelo. El segundo,
asegurar la presencia de raíces vivas todo el año, la diversificación de cultivos y por último, la integración de la ganadería. ¿Por qué? Porque estos principios son tan importantes, porque estos tienen que ver con la acumulación del carbono orgánico en el suelo, ¿verdad? Devolverle la vida al suelo tiene que ver con acumular ese carbono en el suelo, ¿verdad? Tomar ese carbono que está en la atmósfera y que ese carbono pueda ser fijado, que pueda ser retenido, que pueda ser incorporado por medio de materia orgánica, que pueda ser incorporado por medio de biomasa. ¿Y que estamos hablando? De proteger el suelo. Eso es importantísimo. Nosotros como caficultores, nuestro suelo debe ser nuestra base, ¿verdad? Para producir, conociendo que es el principio básico, mínimo de nuestros recursos naturales para poder aprovechar, ¿verdad? Ahí es donde está nuestro cultivo. Entonces no podemos mantener un suelo al descubierto, ¿verdad? Un suelo desprotegido. Entonces hacia eso va la agricultura regenerativa, hacia cuidar, conservar, proteger, ¿verdad? Son conceptos que los vamos a estar escuchando bastante en este tema. Y ahora me gustaría mencionar algunos conceptos que no son agricultura regenerativa, ¿verdad? Ya lo menciona el Instituto de Ciencias de Salud del Suelo. Menciona que no es agricultura regenerativa, agricultura orgánica, ¿verdad? Porque agricultura orgánica tiene sistemas de producción mucho más estrictos, ¿verdad? Tiene sus procesos bien regulados, que la fuente del abono tiene que ser de esta calidad, que tiene que provenir de esto, que no se haya mezclado con contaminantes químicos, etcétera, etcétera. Que su línea de trazabilidad sea certificada, que su línea de trazabilidad no interfiera en algunos procesos, ¿verdad? Ya la agricultura regenerativa es una agricultura más de transición, eso es, ¿verdad? Entonces, en este caso, agricultura regenerativa se enfoca en enseñarle a las personas, ¿verdad? En reducir, en racionalizar los agroinsumos. En agricultura orgánica, ¿verdad? No se prohíben, se prohíben agroquímicos, ¿verdad? No hay que utilizarlos, ¿verdad? Entonces, más si está certificado, ¿verdad? Hay certificaciones que tienen excepciones de uso de productos, pero en general se basa principalmente en no usar agroquímicos, en reciclar un poco los materiales que se tienen también. Por otro lado, tampoco es labranza de conservación, no es producción limpia, ni es agricultura sostenible. No son sinónimos en ningún caso, ¿verdad? Cada concepto, cada idea tiene su diferenciación, ¿verdad? Cada cosa es diferente. El concepto de agricultura sostenible es un concepto amplio, un concepto global que se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Todos los objetivos que plantearon las Naciones Unidas, ¿verdad? Para que diferentes rubros como la agricultura, para que haya hambre cero, para que haya menos pobreza, menos desigualdad. Entonces, todo engloba un concepto más amplio de sostenibilidad, pero en este caso agricultura regenerativa es un poco diferente. La agricultura regenerativa tiene que ver con esas prácticas importantes que el productor aplica para sustentar, para mantener y preservar sus recursos. Eso es importante mencionar. Cuando estamos hablando de suelos de cafetales, eh, diferentes tipos de suelos que nosotros nos interesa establecer o manejar para el cultivo, ¿verdad? De café. Nos interesan que sean suelos tipo francos, suelos fértiles, que sean profundos, que tengan buen drenaje, que no sean suelos muy compactados, que no sean muy arcillosos, que sean, porque si son muy arcillosos son un poco pesados, ¿verdad? Entonces esto restringe un poco el crecimiento de la raíz o provoca grandes acumulaciones de agua o encharcamientos, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta que los suelos francos son un poco más, son mejores, ¿verdad? Son suelos que permiten mejorar o mantener un poco la relación de fertilidad y que mantienen un buen drenaje, ¿verdad? Eso es importante mencionar. Por otro lado, hay suelos que son muy sueltos, como los suelos arenosos, que limitan un poco el sostenimiento de la planta, ¿verdad? De repente los nutrientes no se retienen por mucho tiempo y no son muy buenos reteniendo la humedad tampoco. Entonces, eso es algo importante mencionarse. ¿Qué tipo son los suelos francos? Lo hablábamos en la clase de análisis e interpretación del suelo. Hablábamos de suelos que tienen una proporción de arena, arcilla y limo, ¿verdad? En su proporción porcentual, ¿verdad? Su constitución. Esto es importante mencionarlo, una mezcla proporcionada de sus agregados. ¿Y qué tipo de propiedades físicas, verdad? Químicas y biológicas están dentro de la agricultura regenerativa? Solo se los quiero mencionar. De repente hay que profundizar, hay una clase, ¿verdad? Que puede usted profundizar solo de las propiedades químicas, otro tema solo de propiedades físicas y otro tema solo de propiedades biológicas. De repente usted lo puede ver así, ¿verdad? Como solo mencionarlo en este momento para que lo tomamos en cuenta, porque también lo vamos a ir hablando alrededor de los próximos minutos en la presentación.
Primero, que las propiedades químicas, ¿verdad?, sobre las que el productor puede incidir tienen que ver con el pH del suelo, con la capacidad de intercambio catiónico, con la saturación de bases, con los nutrientes de las plantas y con algunos nutrientes que son importantes analizarlo, ¿verdad? Sobre todo cuando se hace análisis de suelo, ver la parte del carbono, nitrógeno, ver la salinidad, ver la alcalinidad. Eso es bien importante. Y las propiedades físicas que nos interesa conocer siempre de los suelos, la textura, la estructura, la densidad, la temperatura, el color. Y la parte biológica, todos esos microorganismos, organismos vivos que están ahí en el suelo, y por eso se dice que el suelo es un ente vivo, ¿no?, porque ahí conviven virus, bacterias, hongos, lombrices, todo tipo de seres vivos, ¿verdad?, que ejercen una función biológica en el suelo. Todo depende de su tamaño, de su actividad, de su alimentación. Ahí están conviviendo en el suelo y por eso es algo vivo. Algo con lo que me gusta hablar siempre a mí es con el tema de las buenas prácticas de la agricultura regenerativa en el cultivo de café. Y aquí ya empezamos a aterrizar todos esos conceptos que son bastante sencillos. Ya dejamos de ver la parte de qué significa y por qué es importante, ¿verdad? Sino que algunas prácticas que se deben hacer y otras que no se deben hacer para proteger el suelo, ¿verdad?, que es muy importante en nuestro cultivo. Ahora, algunas propiedades químicas sobre las que el productor puede incidir. En primer lugar, trabajando, ¿verdad?, con análisis de suelo, que es una herramienta fundamental. Y nosotros en temas que tienen que ver siempre con el suelo, siempre les hablamos todos los productores que deben hacer un análisis de suelo porque les da información clara, precisa, para que a partir de ahí puedan tomar decisiones. Análisis, pueden hacer algunos análisis en campo, hay algunos equipos portátiles, potenciómetros que les permiten hacer análisis en campo, darse una idea de cómo está la acidez, de cómo está uno que otro nutriente, pero también el análisis de laboratorio es un poco más específico, más detallado y le puede venir incluso con la recomendación. En segundo, puede utilizar, ¿verdad?, todos esos análisis que le agreguen la acidez que tiene, la acidez intercambiable o acidez extractable, para conocer cómo andan los niveles de aluminio, hierro, cómo se relacionan con los iones hidrógeno. Cómo anda la fertilidad. La fertilidad es un concepto más amplio porque tiene que ver con el porcentaje de materia orgánica, con los nutrientes, con las bases y con los niveles óptimos que hay en el cultivo de café. Entonces, sobre esto el productor puede trabajar. ¿Por qué? Porque el productor, haciendo un buen análisis del suelo, a partir de ahí puede trabajar, ¿verdad?, condiciones que sean propias, aplicar los requerimientos que su cultivo necesita, no aplicar fertilizante en exceso, ¿verdad?, hacer aplicaciones de fertilizante, tomando el análisis de suelo, haciendo su respectivo programa de fertilización, haciendo las correcciones de acidez y de pH en el suelo. Primero hay que corregir la acidez, luego aplicar los fertilizantes para que la eficiencia del fertilizante sea lo más alta posible, para que haga ese intercambio, ¿verdad?, que hay en el suelo, ese intercambio catiónico que hay en el suelo, y para que se haga el intercambio de bases, que se haga el intercambio de nutrientes, se puedan neutralizar la acidez, ¿verdad? En este caso, los carbonatos puedan reaccionar dependiendo del tipo de cal sobre los iones hidrógeno. Entonces, esos son conceptos un poco más a profundidad entrando a nivel de suelo. Pero el mensaje que quiero que se lleven aquí es que por qué es importante hacerlo, ¿verdad? Es importante hacerlo porque representa un medio en el cual yo empiezo a estudiar y a conocer mi suelo, y a partir de ello empiezo a tomar decisiones informadas. El uso de enmiendas a base de calcio y magnesio, lo que les mencionaba, importante tener en cuenta esas aplicaciones que pueden resultar en la regulación de la acidez o neutralización de acidez en el suelo. El productor a veces lo hace, ¿verdad? No sabe en qué cantidad lo hace, pero yo creo que es una buena estrategia aprender a conocer cuánto es el requerimiento de cal, ¿verdad? Siempre se requiere un tipo de cal que tenga un poco más de calcio, porque la planta necesita calcio, ¿verdad? Y este se absorbe por medio de su uberización. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros le suministremos los nutrientes que la planta necesita. La cal ayuda a regular la acidez que hay en el suelo, ¿verdad? La presencia del aluminio y el hierro, que provocan mucho más acidez en el suelo. Entonces, con eso la controlamos y evitamos, ¿verdad?, pérdidas en la eficiencia de la fertilización. Otro aspecto importante es la aplicación de fertilizantes con base a requerimiento del cultivo. La planta siempre va a requerir algunos nutrientes, como ustedes lo vieron en la clase, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver con agricultura regenerativa, porque usted está tratando de reducir al máximo, ¿verdad? Está tratando de aplicar solo lo que el cultivo necesita, tratando de nutrir la planta de la mejor manera, tratando de no causar demasiadas emisiones, no causar
demasiado emisiones causadas por el uso de fertilizantes, ¿verdad? Tratando de reducir un poco los costos también. Y es que algunos nutrientes son importantes que se deben aplicar, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el boro, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno, el zinc. Entonces es importante tener en cuenta que la planta hay nutrientes que requiere en mayor cantidad y otros los requiere en menor cantidad, pero todos son importantes, ¿verdad? Porque todos participan en algún proceso fisiológico de la planta, o un proceso de crecimiento o de desarrollo o de producción. La aplicación de abonos orgánicos es un componente importante de la agricultura regenerativa porque con esto le estaríamos proveyendo de carbono y le estaríamos proveyendo de microorganismos al suelo, que finalmente los microorganismos, esos bichitos pequeños, esos, por decirlo así, esos microorganismos que son microscópicos, que no podemos ver a simple vista, son los que están degradando ahí la materia orgánica y están solubilizando muchos de los nutrientes para que esa planta pueda tomar los nutrientes del suelo. Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esta foto, verdad? Que aprovechemos los subproductos, la pulpa de café para hacer abonos orgánicos, que aprovechemos las aguas mieles, ¿verdad? Que aprovechemos los microorganismos de montaña para hacer aplicaciones de productos orgánicos, que empecemos a utilizar violes. Toda esa clase de preparados orgánicos que ustedes vieron que eran importantes, ¿verdad? Eso se pueden aplicar en la agricultura regenerativa como alternativa, ¿verdad? Sabemos que los precios de los fertilizantes de repente son muy altos, sabemos que no es tan fácil en el día a día decir que vamos a comprar, bueno, un saco de fertilizante que cuesta 30 o 40 dólares, pero de repente sí puedo elaborar, aparte de un problema, aparte de mi producto, un abono orgánico, ¿verdad? Que si bien es cierto no va a suplir el 100% de mis requerimientos, con este abono orgánico yo estoy mejorando el suelo, ¿verdad? Mejorando cantidad de carbono almacenado que está en el suelo. Eso es importante y estoy quitando un problema que sería la pulpa de café, ¿verdad? Si no tenemos qué hacer con ella. Es importante mencionar que estos abonos orgánicos van dirigidos a nutrir el suelo. ¿Por qué a nutrir el suelo, verdad? Porque de repente los nutrientes que tienen a nivel porcentual de nitrógeno, de fósforo, de potasio, que son los que nosotros comúnmente aplicamos, no, pueden ser que no estén en fracciones porcentuales tan altas. Entonces, si no están en fracciones porcentuales tan altas, lo que más tiene son contenidos de carbono, ¿verdad? Y tiene microorganismos que ayudan a nutrir el suelo, que ayudan a proveer y a mejorar lo que sería un poco la estructura del suelo y a mejorar, ¿verdad? Esa capacidad que puede tener de porosidad, de aeración, de retención de la humedad, sobre todo en suelos que son muy áridos, ¿verdad? La aplicación de abono orgánico ayuda a beneficiar su calidad y a mejorar el potencial que tienen, ¿verdad?, estos suelos. Por otro lado, también como técnicas de la agricultura regenerativa, como lo hablamos al principio de sus principios, en integrar otros tipos de sistemas por medio de la diversificación de cultivos, integrando sistemas agroforestales, por ejemplo, con café. Aquí podemos ver en la fotografía que hay cultivo principal es el café, asociado tiene también plátano y banano, también tiene maderables. Entonces, nosotros en un lote de terreno podemos implementar estrategias de agricultura regenerativa orientadas a cuidar el suelo, orientadas a cuidar el agua, orientadas a cuidar todos los recursos que tenemos. Vamos a encontrar en diferentes tipos de suelo algunas condiciones muy específicas. Por ejemplo, tenemos condiciones como en este suelo que vemos en esta fotografía. Esa condición yo la vi en una finca aquí en Honduras. O sea, suelos con alcalinidad, es decir, lo contrario a acidez. Aquí un suelo que posiblemente tiene mucho calcio, tiene mucho magnesio. Perdón. Tiene mucho calcio, tiene mucho magnesio. Entonces, cuando el pH, recordemos como lo hablábamos en la clase de análisis de suelos, el pH va de 0 a 14, donde 7 es neutro. Entonces, la mayor parte de los cultivos se adaptan entre 5.5, 6.5 hasta llegar a 7. ¿Qué pasa si el pH está más arriba de 7? Muy arriba de 7. Pues hay altos niveles de calcio, hay altos niveles de magnesio en forma de carbonatos, lo que provoca que muchos de los nutrientes no estén disponibles. Como lo podemos ver aquí en la finca, ¿verdad? Eso genera que el cultivo no esté en las mejores condiciones de crecimiento. Podemos ver la capa arable del cultivo, que es decir, los primeros 20 o 30 centímetros donde está el cultivo, hay un bajo contenido de materia orgánica
mucho menor al 2 o al 1%, ¿verdad? Se ve que como el cultivo está a pleno sol, no está manejado un sistema que incorpore buena cantidad de materia orgánica. Por otro lado, tenemos bajo suministro y disponibilidad de nutrientes, porque acuérdense de las barritas del pH. Cuando estaba entre 5.5 a 6.5 y hasta 7, las barritas de los nutrientes eran un poco más gruesecitas. ¿Qué indicaba con eso? Bueno, indicaba que la mayor disponibilidad de estos nutrientes o el mejor suministro, ¿verdad? De esos nutrientes se encuentra cuando el pH se encuentra en ese rango. ¿Qué otra condición podemos ver o que sea aquí? Bueno, sea una erosión por agua o por viento, en este caso, ¿verdad? Puede ser ocasionado que como el cultivo está desprotegido, no está bajo sombra. Otra condición, que el cultivo tiene bajo contenido de materia orgánica, que no se maneja de repente curvas a nivel, que no se maneja barreras vivas, barreras muertas. Entonces, eso hace que nuestro cultivo esté vulnerable, por lo tanto, genera pérdidas económicas y pérdidas en el cultivo, ¿verdad? Eso es muy importante mencionar. Y como una técnica de la agricultura regenerativa, acuérdense que nuestro enfoque va a estar en proteger el suelo, en proteger el cultivo, proteger el agua. Eso es bien importante mencionarlo. ¿Qué otro tipo de condiciones encontramos? Encontramos condiciones a nivel de acidez, en los que el pH baja menos que 7, ¿verdad? Baja mucho menos que 5 incluso. Si son pH muy ácidos, ¿verdad? Recordemos que las barritas se vuelven más delgadas, entonces la disponibilidad de esos nutrientes está limitada también. ¿Por qué? Porque de repente hay altos niveles de aluminio, hay altos niveles de hierro. Vemos que en la capa de los primeros 20 a 30 centímetros donde está el cultivo hay un bajo contenido de materia orgánica. Hay un cultivo a pleno sol. Hay un cultivo a pleno sol o mal manejado, ¿verdad? Mal manejo de la sombra. No se hace una buena regulación de la sombra. Hay un bajo suministro y disponibilidad de nutrientes. Y hay erosión por agua o por viento, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Que siempre nosotros vamos a enfocar nuestra mente, vamos a decir, bueno, ¿cómo está mi suelo? ¿Cómo está mi cultivo? ¿Cómo lo estoy manejando? Y todo lo que hay alrededor me mejora mis condiciones o me provoca algunos problemas, ¿verdad? Eso se lo quiero mencionar así. Hola, hola, hola. Teníamos un problemita ahí con la red, ¿verdad? Y nos llamamos entonces. Muchísimas gracias, ingeniero, por esa ponencia. Creo que ya estamos otra vez nuevamente. Ok, Ok. bueno, nos quedamos aquí a nivel de las condiciones encontradas, ¿verdad? En algunos suelos de cafetales en el que no se implementa estrategias de agricultura regenerativa, pero si esto lo vemos como un escenario negativo, ¿verdad? ¿Qué sería lo contrario a esto? Sería usar más racional los agroquímicos, tratar de reducir el uso de herbicidas en café, ¿verdad? Si es posible no usarlo, porque estamos tratando de darle un enfoque de agricultura regenerativa, es decir, proteger nuestro recurso suelo como un recurso muy valioso. Entonces, también, ¿verdad? Que eso afecta a lo que sería nuestro cultivo. Entonces, recordemos que el cultivo está ahí vive, de ahí se alimenta. Entonces, en lo mejor posible que podemos hacer es mantener nuestro suelo protegido. Ahora, muchos sistemas de producción de forma tradicional han provocado que se degrade el suelo, ¿verdad? Como podemos ver en esta fotografía, un suelo totalmente descubierto, al desnudo, ha provocado, ¿verdad? Que el suelo esté desprotegido, que se formen cárcavas. Si lo más que se mira que tal vez hicieron aquí fue una siembra con torno a curvas de nivel, ¿verdad? Tratando de reducir el efecto de arrastre de la pendiente, pero eso fue lo más. Y de ahí el suelo completamente desnudo, desprotegido, ¿verdad? Aquí incluso puede ver una cárcava
lo que ha provocado cuando se vienen esas fuertes lluvias, ¿verdad? Hay una erosión evidente en el cultivo. Entonces, en el suelo, eso es importante mencionar. Otro ejemplo del abuso en el uso de herbicidas para el cultivo de café, tenemos aquí, ¿verdad? Un suelo totalmente impermeabilizado, se forma esto que ustedes pueden ver aquí, y seguramente muchos ya lo han visto cuando se hacen exceso de aplicaciones de algunos productos. Entonces, tenerlo en cuenta que el suelo se impermeabiliza y que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Tratar de evitar que esto pase. Se forman algunos líquenes ahí en el suelo que quiere decir, ¿verdad? Indica que la parte microbiológica, la parte de microorganismos que ahí están muertos, ¿verdad? No hay vida en ese suelo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de remover eso, aplicar abonos orgánicos, aplicar enmiendas. Hay que hacer otro trabajo, ¿verdad? Que involucre poder restaurar y recuperar ese suelo, ¿verdad? Entonces, darle vida a ese suelo. Eso es lo que queremos. Ahora, bueno, si bien es cierto que nosotros les mencionamos que no utilicen estos productos herbicidas tan fuertes, ¿verdad? Que provoquen esos daños en el suelo, hay que también ser bien prevenidos, prevenir un poco la infestación. Si utilizar algún tipo de productos, hacer productos, ¿verdad? Antes de que se salga de control el tema de las malezas, de las malas hierbas, hacer control mecánico, control cultural, que sería buenas prácticas en el cultivo, hacer una buena chapia, utilizando esta herramienta que tenemos aquí, que es una herramienta que incluso le sirve para hacer mucho ejercicio, ¿verdad? Para tener en forma, perder unas cuantas calorías. Y también de una forma más mecanizada, ¿verdad? En la que se puede ir adaptando algunas estrategias de control de manejo de maleza, manejo de como utilizando ya maquinaria, ¿verdad? O un tipo de tecnologías que puede utilizar como una motoguadaña, que puede servirle a usted para poder ir haciendo chapias sin disturbar mucho el suelo, ¿verdad? Solo eliminando las malas hierbas que compiten. Eso es importante. Otro tipo de estrategia relacionada con la protección y el cuidado del suelo es que cuando hagamos plantaciones de café, cuando se establezca el cultivo de café, lo hagamos ya sea en terrazas continuas o en terrazas individuales, para permitir que no se vaya a dar perdón, para evitar que se vaya a dar un lavado del suelo, ¿verdad? Para evitar que se pierdan los nutrientes, para evitar tener esos daños ocasionados por las fuertes corrientes de agua. Entonces, ¿qué hay que hacer? Establecer terrazas individuales o terrazas continuas en la hilera del cultivo para poder mejorar lo que sería la plantación de café. ¿Qué acciones integradas vemos en la agricultura regenerativa? ¿Qué acciones nosotros vemos que son muy efectivas y que son puntuales para manejar en nuestro cultivo bajo este enfoque? Bueno, empecemos a utilizar nivel en A, empecemos a manejar los sistemas agroforestales. Vemos aquí el productor que está plantando su maderable, vemos que él tiene ya el cultivo de café, en medio del café le sembró frijol, tiene un área en la que está haciendo de hierba, ¿verdad? O limpieza, en el que no deje el suelo desprotegido. Entonces, todas esas acciones tienen que venir acompañadas de un cambio, ¿verdad? Un cambio de mentalidad, un cambio de nuevas prácticas de agricultura. Vemos que aquí hay productores que están estableciendo nuevas densidades de siembra, ¿verdad? Para que el cultivo esté bien manejado, y que otros productores estableciendo o trazando una parcela para hacerla a curva de nivel. ¿Cuál es la importancia de la biología o del aporte, por ejemplo, de materia orgánica, el aporte de abonos orgánicos al suelo? Y es que la materia orgánica incorporada en el suelo es la responsable de los cambios físicos que se dan en él, ¿verdad? Especialmente, ¿verdad? En la estructura, en el aumento de la porosidad, la permeabilidad y por ende la retención de agua que puede tener un suelo. Ahora, los efectos de la materia orgánica sobre las propiedades físicas y biológicas en los suelos se deben principalmente a los microorganismos que habitan ahí, que están presentes y también viven, ¿verdad? Y son impactados o beneficiados de alguna forma por la materia orgánica. Hay organismos benéficos utilizados en la agricultura que pueden ser, por ejemplo, algunos biológicos como Rhizobium, como Pseudomonas, como Trichoderma, como Azospirillum, Azotobacter, Rhodococcus, Bacillus, entre otros, Streptomyces, micorrizas. Entonces, muchos de esos microorganismos se están utilizando ampliamente en la agricultura a nivel de suelo, ¿verdad? Para poder tratar de condicionar y mejorar la capacidad y la vida que tienen los suelos.
Ahora, por ejemplo, hay otro tipo de microorganismos que se capturan en campo, que se les conoce como microorganismos de montaña, que están compuestos por hongos, bacterias, micorrizas, levaduras y otros organismos benéficos, cuales se encuentran vivos y están ahí por ejemplo, en montañas, en bosques, en zonas donde hay bastante bambú, lugares sombrados donde los últimos 3 años, de acuerdo al CENTA, en una zona donde por lo menos en los últimos de 3 años no se han hecho aplicaciones de agroquímicos. Eso indica una sanidad a nivel del uso de agroquímicos. Entonces los productores están viendo, ¿verdad?, que ahí se ha mantenido, se ha preservado la microbiología del suelo y empiezan a crecer estos microorganismos. Si se utilizan productos como fungicidas, ya usted mata esos microorganismos y no empiezan a poblarse esas colonias, ¿verdad?, que son microorganismos que ayudan a la descomposición de la materia orgánica. Ahora les quiero presentar otras alternativas que tienen que ver con la agricultura regenerativa, que es el uso de biológicos, por ejemplo, en la caficultura. Hicimos una visita al Zamorano, ¿verdad? Y una alianza que tenemos, la Escuela Agrícola Panamericana, en el cual vemos las pruebas que han hecho utilizando ellos microorganismos, productos biológicos, ¿verdad? Nematos, entomopatógenos, nematos, entomoparásitos, que han utilizado para poder darle control a cierto tipo de plagas que de repente afectan nuestro cultivo, viendo la efectividad de la heterorhabditis bacteriófana para el control de larvas de gallina ciega, ¿verdad? Entonces, se ha utilizado este producto para poder controlarlo, ¿verdad? Un producto biológico, más conocido como Nema Power, ¿verdad? Entonces, esos productos sirven para poder controlar gallinas ciegas y otros tipos de insectos. Hay otro tipo de controles, por ejemplo, control con hongos entomopatógenos. El más conocido, uno de los más conocidos y más usados es la Beauveria baciana, ¿verdad? Que se hace un producto que se incorpora por medio de la fumigación, entonces viene a controlar un poco la broca. Importante que se aplique en un momento en el que la broca puede entrar en contacto con el hongo y el hongo después pueda parasitar la broca, ¿verdad? Que la broca no se ha ingresado dentro del grano, porque esto provocaría, ¿verdad? O sería muy difícil poder llegar a ella. Entonces, lo que hace el hongo es que la toca y empieza a desarrollarse, a crecer su colonia y termina matando lo que sería este insecto de la broca. Hay otro tipo de hongo, ¿verdad? Un hongo como el Lecanicilium lecani, que compite contra la roya, ¿verdad? Es un entomopatógeno que controla, ¿verdad? En este caso, la roya. Aquí vemos una fotografía, esto como color blanco que está aquí, fue tomada de un cafetal en Comayagua, yo la tomé. Entonces, ahí está compitiendo con la roya, se ve como un poquito en desventaja, pero se puede hacer aplicaciones, ¿verdad? De este hongo, ¿verdad? Para controlar la roya, la Emileia bastatrix. Aquí se ve la aplicación después de 15 días, después de 30 días y luego de 45 días después de la aplicación de un producto biológico que contenía Lecanicilium lecano. Entonces, esto es importante tener en cuenta que estos productos sirven de una forma preventiva, ¿verdad? Entonces, que nosotros hagamos aplicaciones de productos biológicos que puedan ser de forma preventiva antes de que tengamos una gran infestación en nuestro cultivo. Ahora, ¿qué otra cosa también es agricultura regenerativa? Es el buen uso de los agroquímicos de protección personal, ¿verdad? Si estamos utilizando plaguicidas, manejar los productos sobrantes, no eliminar la viñeta del producto, calcular el número de litros que se requiere, la dosis, no reutilizar envases vacíos, realizar triple lavado, mantenerlos en lugares seguros. Toda esa parte que tiene que ver con la protección del ser humano también es agricultura regenerativa. ¿Y qué otra forma? Bueno, manejo de tejidos en agricultura regenerativa. ¿Por qué es importante el manejo de tejidos en agricultura regenerativa? Ya tuvimos una clase, ¿verdad? Pero se los voy a mencionar de nuevo. Es importante manejar los tejidos. Toda esta parte en el café se promueve, ¿verdad? Con la idea de que usted pueda mantener una finca productiva por muchos años sin tener que volver a plantar, solo manejando los tejidos, solo cortando las ramas que ya no crecen, las ramas que ya no producen, las ramas secas, dándole una buena orientación de crecimiento al arbusto de café. Entonces, por esto es importante manejar los tejidos, porque ¿qué pasa? Cuando usted ya elimina el café o quiere hacer una renovación completa, usted deja el suelo descubierto, deja el suelo desprotegido durante todo ese tiempo. Entonces vuelve a hacer una plantación, hace un vivero y vuelve a plantar y hasta que el café crece. Entonces, con el manejo de tejidos usted va regulando el crecimiento de la planta sin dejar el suelo descubierto, ¿verdad? Y sin dejar de producir todo ese tiempo.
sea, cuando se hace una recepa, una renovación completa, pero con la misma variedad orientada al crecimiento, ustedes lo habían visto, cuando se hace una recepa, rápido vuelve a crecer, rápido vuelve a crecer, y en poco tiempo, en menos de 2 años, ya tenemos una finca productiva. Importante, ¿qué se requiere con el manejo de tejidos orientado a una agricultura regenerativa? Renovar el tejido, estimular la mayor entrada de luz a las plantas con exceso de sombra, disminuir las condiciones para las plagas y enfermedades, exceso de humedad, exceso de luz solar, ¿verdad? Mantener una buena relación, cosecha follaje. Entonces podemos ver que una finca bien manejada con sus tejidos nuevos, productivos, se encuentra siempre cargada de café. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué otras estrategias de agricultura regenerativa se implementan? La sombra en el café. Por su origen en el bosque, el café es una especie de comportamiento de luz bien regulada. Es decir, que se esmera en que el crecimiento se dé bien, ¿verdad? Porque es una planta que se adapta bien bajo sombra. Ahora, algunos árboles generan un estrato que protege el cultivo de café de condiciones climáticas adversas. Bueno, crece el árbol con su copa, ¿verdad? Él protege de excesos de temperatura, le cubre con su sombra. Cuando se vienen esas grandes temporadas de lluvia, ¿verdad? El árbol protege a los arbustos de café. Entonces, en eso sirve la sombra del café. Vamos a encontrar diferentes tipos de sombra. Va a encontrar una sombra temporal que se utiliza mientras la sombra permanente se desarrolla. Se utilizan plantas como el banano, como el plátano, como el chato, como las morocas, la que se utiliza, ¿verdad? Para levantar el café, para mantenerlo protegido mientras están creciendo las especies forestales si lo asociamos en un sistema agroforestal. Tenemos otro tipo. Tenemos algunos tipos de sombra que es sombra permanente. Sombra permanente aporta nutrientes por medio de la materia orgánica y el nitrógeno con algunas especies de leguminosas, unas bien conocidas en su zona, algunos tipos de guama, guanijiquil, árboles forestales, árboles frutales, que tienen un valor económico y ecológico, ¿verdad? Para alguna de las zonas. Por otro lado, los tipos de coberturas que se utilizan en el cultivo de café, ¿verdad? Es coberturas vegetales como arbences que no compiten con el café, secas que se utilizan como hojarasca o en forma de materia orgánica, eso es bien importante. Y por ejemplo, este es un tipo de cobertura que a mí me gusta mencionar, como lo pueden ver, ahí dice, no, ahí se puede ilustrar en la fotografía que está el cultivo de café como cultivo importante, de repente puede estar asociado con maderables y los árboles forestales que están creciendo, pero también hay un cultivo de frijol, miren, entonces ahí se está protegiendo el suelo, se está manteniendo la humedad, se está manteniendo los organismos vivos, el frijol también es una leguminosa, entonces está incorporando nitrógeno al suelo. Entonces, un sistema regenerativo va orientado a eso, a cuidar el suelo, a restaurar la vida, a mantener la biodiversidad, a cuidar el agua. Y le quiero mostrar un daño ocasionado por el uso de glifosato en café, ¿verdad? Se muestra en la fotografía algunos síntomas de fitotoxicidad. Después de 15 días de aplicación y después de 90 días de la aplicación, ¿verdad? Vemos que hay quemas en el cultivo. Vemos que hay un arrepollamiento. Vemos que se vuelven unas hojas más como más finas. Entonces la planta está un poco intoxicada porque de repente cuando se están haciendo aplicaciones le cayó este producto o por medio de las raíces se absorbió un poco de glifosato. Entonces ahí se está dañando un poco el cultivo de café. Entonces hay que tener cuidado con las aplicaciones, hay que hacerla bien hecha o tratar de evitar estos daños. Bueno, ya casi nos estamos acercando a la fase final y aquí les quiero mostrar. Son dos fincas. Primero, veamos la fotografía, son dos fincas que tenemos. Una finca hacia la izquierda y una finca hacia la derecha, viendo la pantalla. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hacia la izquierda tenemos una finca regenerativa. Yo les quiero platicar por qué pensamos y vimos que este productor tiene una agricultura regenerativa. ¿Por qué? Por el tipo de productor que es. Él es un productor que le gusta innovar, que le gusta implementar prácticas, no le gusta tener el suelo de su café descubierto, no utiliza herbicidas, ¿verdad? Es un productor que mantiene diversificado su cafetal, no solo tiene especies forestales, también tiene cítricos, tiene aguacates, tiene café como su cultivo principal, tiene plátano, tiene banano y tiene 2 o 3 especies de árboles forestales. Entonces, este es un productor
que constantemente está haciendo mejoras en su cultivo. Y curiosamente a la par tiene un vecino que no incorpora las prácticas. Miremos cómo es un suelo que tiene como lama o que tiene el líquen que ha crecido por el uso de los herbicidas. Un cafetal, ¿verdad? Un poco dañado, agotado ya por la edad. Se ve que no hay un buen manejo de tejidos, un suelo al descubierto. Se ve que en el café ni siquiera hay cosecha. Entonces, esa es la diferencia entre un productor que aplica la agricultura regenerativa y un productor que no la aplica. ¿Qué tiene un productor que lo hace diferente? ¿Qué es lo que lo hace pensar a él implementar la agricultura regenerativa? Primero que tiene es mentalidad abierta al cambio, disposición a innovar e implementar agricultura regenerativa con una nueva visión, de decir vamos a restaurar, vamos a mejorar lo que se ha degradado en el pasado, vamos a implementar la agricultura regenerativa como una forma de cuidar el suelo, de cuidar mi cultivo, de mejorar mi economía familiar. Eso es un productor que tiene una visión diferente, un productor que está motivado a aprender nuevas prácticas y a cuidar los recursos naturales, los recursos que tiene. Y resumen de lo que aprendimos hoy, ¿verdad? Integrar los 5 principios de agricultura regenerativa que nos dice el Soil Health Institute de 2022. Tener otras estrategias, ¿verdad? Que también pueden ir vinculadas con agricultura regenerativa. Cuidado del suelo, cuidado del agua, la diversificación de cultivos, integrar la ganadería, asegurar presencia de raíces vivas todo el año, mantener la cobertura del suelo y minimizar la alteración del suelo, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos. Tenemos algunas fotografías reales que yo he tomado en campo que hacen alusión a estos posibles principios, ¿verdad? Que se adaptarían al concepto de agricultura regenerativa. Aquí les dejo una referencia de donde nosotros tuvimos un poco de la información para podérselas presentar a ustedes, ¿verdad? De la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, del Soil Health Institute, hablando de agricultura regenerativa, de la Universidad de Purdue Extension. Vimos estrategias para mejorar la salud del suelo, el manual técnico de caficultura sostenible del ICAFE y el manejo de arbenza en sistemas de producción de café de Sanicafé en 2015. Ahí ustedes pueden tomar la captura y buscar esta información. Nosotros les podemos compartir los enlaces para que revisen estos documentos y se capaciten más en temas de la agricultura regenerativa. Entonces, licenciada Ania, si tenemos alguna consulta. Muchas gracias, ingeniero Alex, por excelente ponencia. Sí, tenemos unas consultas en el chat. Nos dicen que cada cuánto tiempo se aplica la Beauveria bassiana. Interesante, yo les mencionaba, ¿verdad? Que el uso de estos productos biológicos van basados en una estrategia de prevención. No hay una receta, una fórmula mágica que diga, sí, cada 5 días, cada 15 días o cada mes, ¿verdad? Es importante mantener una buena población, ¿verdad? De algunos biológicos que se están utilizando. Sí mencionarles que en la etapa que ya el grano se está formando o que el grano ya se formó, y hay un buen sazonamiento del producto, ¿verdad? O del grano que ya está creciendo. Usted puede hacer aplicaciones preventivas, puede hacer todas las estrategias relacionadas con el control de broca que se hablaba en la clase, un muestreo, puede hacer un trampeo, utilizar aquellas trampas con atrayente para ver cómo andan las poblaciones de broca. Y recordemos que hay un nivel que se conoce como nivel de daño económico. Entonces, cuando nosotros vemos que esos niveles de daño andan superando el 5 o el 10% de infestación, se recomiendan hacer aplicaciones. Entonces, decir que cuando el grano ya se formó, usted puede hacer una aplicación y puede ver si le resulta más eficiente hacerlo cada 15 días o cada mes, ¿verdad? Entonces, no hay una respuesta 100% certera ante esto, pero basada en sus necesidades puede ser que usted haga la prueba. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Los que quieran consultar en vivo, favor levantarme su manito, ¿verdad? Para poder cederles lo que es el micrófono. Tenemos otra consulta en el chat y nos dice diferencia entre la agricultura regenerativa y la orgánica. Bien interesante este concepto. Yo les mencionaba, ¿verdad? Que agricultura orgánica viene a ser una agricultura que tiene sus procesos bien estrictos, bien controlados, bien medidos, la parte de no utilizar agroquímicos, ¿verdad? No manejar esta parte de, bueno, conocemos que está certificado en su proceso de cadena de agricultura orgánica y les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si voy a aplicar pollinaza o gallinaza en forma de abono orgánico, ¿verdad? Me tengo que asegurar
si estoy en agricultura orgánica, que esa gainaza o esa puinaza no viene de granjas en las cuales se están utilizando agroquímicos, ¿no? Si de repente yo puedo tener mis gallinas o mis pollos, ¿verdad? Entonces yo ese abono orgánico de ahí lo obtengo de mi propia finca, ¿verdad? No utilizo otros recursos, ¿verdad? Y tampoco las estoy manejando de forma química, ¿verdad? Ningún químico les aplico. Entonces, yo todos esos productos los recopilo y los proceso y trato con el mayor cuidado, con la mayor rigurosidad que pase un proceso trazable, medible, que nosotros podamos ver que no ha sido contaminado con ningún agroquímico. Entonces, en eso, usted se asegura que sus fuentes, toda la parte de la aplicación de productos sea de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, agricultura orgánica es más estricta en todos sus procesos, mientras que agricultura regenerativa es como una agricultura de transición que permite que podamos ir incorporando prácticas orientadas al cuidado de los recursos naturales. Ok, muchísimas gracias. Nos preguntan que si hay alguna forma de conocer cuál es el costo de producción por hectárea de café en labranza tradicional, agricultura regenerativa y agricultura orgánica. Esto es bien interesante, ¿no? Conocer el costo, cuánto podría ser en estos tipos de producción. No lo tengo en este momento, de repente creo que puede ser interesante que nosotros averigüemos un poco más cuál sería la estructura de costos. Sin embargo, los invito a una clase que va a haber, vamos a tenerla en los próximos días, se llama Administración de mi finca. Ahí vamos a hablar de cuánto sería el costo de una finca en condiciones de producción normal. Una finca de repente convencional, la podemos comparar con una finca que realiza las prácticas básicas de agricultura regenerativa. Y como con agricultura regenerativa estamos dándole un enfoque, ¿verdad? A ver alternativas que el productor también se pueda ahorrar con lo que hace. Estamos hablando que un productor que compran bastantes fertilizantes, de repente no puede comprarlo, entonces ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar una estrategia siempre porque su cultivo siempre va a requerir los cultivos, entonces se aboca a realizar, por ejemplo, abonos orgánicos, entonces ahí hay un costo que hay que analizar. Una actividad que no se hizo, ya esto se le conoce como costo de oportunidad, me gusta mencionarlo. Costo de oportunidad es el costo que podría haber sido realizado de una actividad que no se hizo, evidentemente, pero que sin embargo siempre tiene un costo. Entonces, no lo tengo en este momento, pero creo yo que sí sería importante analizar. Ok, muchísimas gracias. Hemos llegado a la finalización de esta clase de agricultura regenerativa. Se les recuerda, jóvenes, de que esta clase queda grabada para que ustedes la puedan visualizar en nuestro canal de Facebook, ¿verdad? Iniciativa por los Jóvenes. Así que les invito y les motivo a que sigan participando. Si no se han puesto al día con sus clases, recuerden que se les van a estar enviando lo que son los links de las clases para que puedan estarla viendo. Asimismo, ¿verdad? Se les dice, se les recuerda de que tienen que registrar lo que es su asistencia. Su asistencia tiene que estar registrada. Es bien complicado que ustedes digan, no, sí hice todas las clases, sí pasé el curso, pero si no está registrada su asistencia, no tenemos ningún amparo para que nosotros podamos revisarla. También les digo que el día de mañana, el día de hoy, vamos a estar nuevamente a las 6 de la tarde. Y para el día de mañana vamos a estar conectados igual al mismo horario, de 2 a 3 de la tarde y de 6 a 7 de la noche. Tengo una última consulta, ingeniero, no sé si me puede ayudar ya a contestarla y de un solo ya a despedirse. ¿Verdad? La última es, ¿por qué incorporar la ganadería en la agricultura regenerativa? Es un principio de la agricultura regenerativa. Sin más, yo me despido y los veo a las 6 de la tarde los que se quieran conectar. Interesante, ¿no? Mencionar que integrar la ganadería tiene que ver con esos esfuerzos que pues, la ganadería antiguamente se había visto como una forma, ¿verdad? De manejar sistemas muy extensivos, ¿verdad? Entonces ahora con de hecho el concepto de ganadería regenerativa también existe. Importante que lo puedan buscar y puedan conocer acerca de ello. Tiene que ver con esa parte de restaurar también todo eso, asociar y tener sistemas más integrados, como por ejemplo sistemas agrosilvopastoriles. ¿Y por qué también? Porque la ganadería es una de las líneas
del sector agropecuario que tienen emisiones de gases de efecto invernadero muy importantes como el metano, de ahí el dióxido de carbono. Entonces, es un sector que no puede estar aislado, tiene que relacionarse con la agricultura y tiene que haber un aprovechamiento de los productos que se generan o los subproductos que se generan. Por ejemplo, el estiércol de ganado, ¿verdad? El estiércol de ganado sirve como base muy importante para la elaboración de abonos orgánicos que pueden ser implementados o aplicados en nuestro cultivo, ¿verdad? Que pueden ser aplicados al suelo y con esto mejorar todo lo que vimos la parte de la materia orgánica. Entonces, por eso la integración de la ganadería es importante. Con esto no queremos decir, ¿verdad? Y se lo quiero aclarar aquí, que un productor que es cafetalero tiene que convertirse forzosamente en ganadero. Esto no es así. Que si un productor que es caficultor y es ganadero, puede integrar las dos líneas, ¿verdad? Empezar a hacer abonos orgánicos del estiércol del ganado que tiene, incorporarlo a la finca de café y viceversa, además de que le puede servir como una estrategia de diversificación. ¿Por qué? Porque aparte de tener el cultivo de café, también puede tener ganadería de carne, vender la parte de ganadería de carne, también puede tener ganadería de leche, puede ordeñar todos los días y hacer productos lácteos y vender también, ¿verdad? Entonces, por eso la integración de la ganadería, no convertir un caficultor en ganadero ni un ganadero en caficultor, ¿verdad? Sino que empecemos a trabajar con todo lo que tenemos a la mano y que podamos ir trabajando de la mano, ¿verdad? Con lo que es todos los componentes de los sistemas agropecuarios. Por eso es importante, tenganlo en cuenta. Entonces, muchas gracias, yo me despido, les deseo muchos éxitos y pues seguiremos con esta clase a las 6 dando lo mejor de jóvenes caficultores. Hasta pronto, éxitos.